Muy buenos días, queridos estudiantes. ¿Y cómo están el día de hoy? Estoy con el ánimo de aprender. Muy bien, querido estudiante. Si estás con ánimo de aprender, entonces quiere decir que hoy vamos a empezar con mucho ánimo, que el tema que viene es muy sorprendente de que vamos a tratar. Entonces, antes de empezar el tema o antes de empezar la clase del día de hoy, vamos a hacer algunas motivaciones porque hoy les veo que están un poco estresados y eso vamos a botar nuestros sueños o perezas que nosotros tenemos. Vamos a empezar moviendo moviendo nuestros brazos, alzando, a veces, ay, ya, bueno, ya que hemos hecho nuestros movimientos, ahora tenemos, o sea, esa pereza que ya tenemos, o sueños, o algo que, desánimo que tenemos, ya hemos votado. Entonces, ahora vamos a empezar lo que es nuestro tema, pero antes de empezar el tema, vamos a recordar lo que es nuestro norma de convivencia, porque eso es lo que siempre aplicamos dentro y fuera de clase. Entonces, querido estudiante, ¿cuál sería el primer norma de convivencia que vamos a aplicar el día de hoy? Lavar las manos frecuente agua. Muy bien, querido estudiante. Primer norma tenemos lo que es lavarse las manos frecuentemente. ¿Por qué? Porque, por decir, en la actualidad nosotros nos encontramos en muchas circunstancias de que tenemos la enfermedad que es el COVID. Por eso, en cualquier momento, ya que sea cuando agarramos un objeto o si nos vamos al baño o si trabajamos, es lavarse las manos consecuencialmente frecuentemente. Así es. ¿Y cuál sería lo que es segunda norma de convivencia? Mantener el orden en el aula. Muy bien, mantener el orden en el aula dentro de clase. ¿Por qué? Porque cuando uno esté opinando, el otro que no esté haciendo bullas. Pero, ¿cuál sería la tercera norma de convivencia? No arrojar basura en el aula. Muy bien, no arrojar basuras dentro de aula, o sea, dentro de que hacemos nuestra clase, son siempre mantener el orden y limpieza, porque eso es lo que es importante en nuestra vida de formación. Entonces, ya que hemos recordado nuestras normas de convivencia, ahora les pregunto, si recordamos algunos saberes previos, por decir, en las clases pasadas, o si recuerdan algunas cositas, a ver, de qué hemos tratado las clases pasaditas que nosotros hemos venido haciendo. En la clase pasada hemos tratado de alimentos en el sistema inmunológico. Muy bien, querido estudiante. Bueno, la primera clase hemos tratado sobre el sistema inmunológico, luego trabajamos lo que es alimentos en el sistema inmunológico, pero bueno, ahora va a ser más interesante el tema que vamos a trabajar porque algo similar o parecido vamos a trabajar. Pero antes de empezar eso, el propósito de aprendizaje va a ser lo que es indagamos sobre lo que es algunas comidas de los conocimientos de algunos alimentos. Es por ello que vamos a hacer nuestro desarrollo de nuestra clase. Bueno, como seguimos el tema, antes de empezar o ver el procedimiento del desarrollo de clase, primeramente vamos a observar lo que es imágenes, de qué se trata, de qué vamos a trabajar, de qué vamos a comentar, qué vamos a observar, cómo será el desarrollo de clase. Para poder observar eso en paso, primero vamos a observar lo que son las imágenes, luego para poder opinar o responder si hay algunas preguntas. Es por ello, les doy unos 20 minutos para que puedan observar las imágenes y que puedan responder en lluvia de ideas lo que son las preguntas que vienen dentro de ellos, por decir, qué factores participan en este proceso de oscurecimiento o oxidación de los alimentos. O sea, vamos a observar para poder comprender y entender en qué tipo de comida pasa eso y en qué momento podemos comer o en qué momento podemos alimentar para poder mantener nuestro sistema inmunológico. Vamos a ver lo que es nuestras imágenes para poder seguir más allá.
Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, ahora vamos a responder en lluvias de ideas, como los dejé unos minutos. Acá vemos qué factores participan en este proceso de oscurecimiento u oxidación de los alimentos. En ese sentido, hay bastantes tipos de frutas que participan ahí. Dentro de ello tenemos la manzana, la papa, que son los que oxidan más rápido. Entonces, son moléculas que se oxidan con facilidad en estar en contacto con oxígeno del aire. Por eso, si dejamos la manzana expuesta al aire sin ninguna protección, como el trozo, se oxida rápidamente y su color cambia a pardo. Muy bien, querido estudiante. Siguiendo con la siguiente pregunta, ¿el área que se oscurece del alimento constituye una causa o un efecto? Es un efecto, profesor. A ver, pero ¿cómo o en qué sentido? A ver, querido estudiante. Durante la oxidación de las frutas sucede gracias a la presencia de determinados compuestos en ellas. Estos sufren un proceso de oxidación al estar en un medio adecuado y un contacto con el aire, que el proceso de oxidación utiliza el oxígeno del aire y que además este proceso sucede a un pH relativamente neutro. La fruta se cambia de color marrón cuando se expone al aire debido a una reacción que está ocurriendo cuando una parte cortada de la fruta está expuesta al oxígeno. Esto se denomina reacciones enzimáticas. Dentro de ello podemos ver polifenol oxidasa es la enzima. Muy bien, querido estudiante. Muy bien, querido estudiante. Como seguimos, ahora tomemos en cuenta que por recoger los datos de un tiempo a tomar tiempo adicional, por ejemplo, si hemos previsto que observamos o que hemos observado y mediremos el área, la oscuridad de un alimento al final de cada hora de duración, son 2 o 3 horas que nosotros hemos hecho nuestra experimentación. Y también intermedio podemos realizar otras actividades dentro de estar esperando esas experimentaciones. Y luego, una vez que ya hemos completado nuestros datos, vamos a retomar nuestra indagación hasta poder culminar nuestras experimentaciones. Entonces, ¿para qué podemos repetir las pruebas que nosotros hacemos? Las pruebas se pueden repetir para poder obtener el resultado y poder compartir tanto con nosotros, con los compañeros. Muy bien, entonces, si tenemos datos de varias pruebas, ¿qué cálculo podemos realizar o cómo podría ser un promedio? El cálculo y el promedio, bueno, si es posible, se podría calcular con calculadora científica, o si es posible, haciendo balance con balanza que se mide las frutas, y de esa manera, profesor. Muy bien, querido estudiante. Entonces, ¿de qué manera podemos presentar nuestros datos cualitativos en un gráfico? Los datos cualitativos, tanto cuantitativos, se podría presentar en un gráfico de manera en cuadro comparativo. Más que todo sería en cuadro comparativo, profesor, porque ahí es lo que se puede visualizar más fácil y poder obtener y no tener mucho problema. Muy bien, querido estudiante, es muy cierto, porque al analizar los datos de información podemos comparar los datos que hemos obtenido y anotado en la organización para poder responder. Por decir, al finalizar cada una de las observaciones de diferencia al medida de la área de la
del oscurecimiento o oxidación que tuvieron las muestras de alimentos que hemos puesto en práctica o en experimentación. A veces puede ser un alimento, por decir, si agarráramos un papa, cortaríamos la mitad y si le echáramos jugo de limón, podemos ver qué reacción obtiene o qué pasa. Por decir, esos tipos de observaciones podemos anotar en nuestro apunte para poder especificar después de la experimentación. Entonces, ahora les voy a dejar o van a leer una pequeña texto. ¿Por qué se oxidan los alimentos? ¿O qué pasa? Les doy unos 10 minutos para que ustedes puedan leer y entender, luego comentar a su profesor o a sus compañeros lo que ustedes pudieron entender sobre ese texto pequeño que tenemos. Muy bien, ya que les he dejado unos minutitos para que puedan leer ustedes, ahora les pregunto, ¿qué es lo que pudieron comprender en este pequeño texto, queridos estudiantes? El texto nos da la facilidad ver cuál es la comida o fruta, digamos, oxida más rápido. O sea, de eso es lo que nos habla el texto que acabamos de leer. Eso es, cuando la fruta oxida más rápido, cuál es, para ver esos cambios nomás. Solo. Muy bien, querido estudiante. Muy bien, queridos estudiantes, ahora vamos a diseñar estrategias para poner a prueba nuestra hipótesis. Entonces, ¿qué acciones podemos plantear para poner a prueba nuestra hipótesis? La hipótesis para poner a prueba podemos obtener netamente de lo que hablamos de dos objetos, tanto de alimentos que estamos hablando de fruta, de manzana y de papa. ¿Cómo? Cortando los dos y ver cuál es lo que más rápido tiene cambio. De esa manera podemos ver la hipótesis viendo la diferencia de la papa o de la manzana, porque no son casi idénticos. La papa puede tener un poco tiempito para que llegue a oxidarse, o la manzana. O sea, de esa manera podemos concluir nuestra hipótesis, porque hipótesis a veces no se llega rápido tan fácil. A veces es verdad, a veces es un no. Muy bien, querido estudiante, siguiendo con la pregunta, ¿qué datos cualitativos y cuantitativos necesitamos obtener? El dato cualitativo es lo que nosotros vamos a juntar o englobar. Nosotros lo que vamos a poner a prueba, eso es lo que nosotros vamos a juntar las frutas. Entonces, cuantitativa sería lo que nosotros vamos a experimentar, lo que vamos a ir al experimento. Muy bien, querido estudiante. Entonces, ahora lo ponemos en práctica nuestros experimentos. ¿En qué alimentos haremos la prueba? La prueba vamos a hacer del papa y de la manzana. Muy bien, querido estudiante. Muy bien, entonces, ahora vamos a escribir nuestras conclusiones. O sea, la pregunta de indagación. Querido estudiante, ¿cuál fue su indagación sobre el estudio de los alimentos en oscurecimiento? La indagación en caso de oscurecimiento de los alimentos, como bien hablamos de la fruta de la manzana, tanto de la papa, entre otras cosas, polifenoles son moléculas que se oxidan con facilidad al estar en contacto con el oxígeno del aire. La manzana expuesta al aire sin ninguna protección, como el trozo, se oxida rápidamente y su color cambia. Igualmente es la papa también. Muy bien, querido estudiante. Entonces, ¿cuál sería su conclusión acerca de ese estudio? La conclusión de estos dos alimentos, la conclusión sería
eh, los dos tienen el cambio muy fácil, entonces puede ser que puede pudrir más facilidad, con más facilidad también. Ya no puede demorar ni mucho tiempo, ni, ni más ni menos, porque tienen una, digamos, una vida muy corto, entonces eh, el aire, tanto el oxígeno, lo afecta bastante y el cambio sería más drástico. Muy bien. Muy bien, querido estudiante. Ya que han hecho sus experimentaciones y que han observado algunas imágenes, ahora les voy a dar algunas retroalimentaciones. Por decir, los alimentos, en especial los que son frescos, como las frutas y las verduras, no contienen perseverantes artificiales que se oscurecen o se oxidan cuando los cortamos al momento de cortar, ya que usted mismo dijiste, querido estudiante, que por decir una manzana cuando corta se oxida o se oscurece cuando está cuando está expuesto dentro, o sea, fuera del oxígeno. Entonces, este fenómeno se produce porque contiene enzimas que cuando entran en contacto con el aire ayudan a descomponer lo que es el alimento, que es transformado sus componentes en otras sustancias. Es por eso que se cambia de estado. Por decir, cada vez que se oscurece más se encuentra el mayor contacto de alimentos con el oxígeno del aire y la humedad. Y a medida que pase el tiempo, los factores como el aumento de la temperatura ambiental y la altura sobre el nivel que nosotros nos encontramos, por decir, en este lugar que nosotros nos encontramos en más alto de calor. Es por eso que a veces el alimento que nosotros cortamos se cambia del estado en un instante. Es lo que por eso existen muchas prácticas locales que son ancestrales, como que se utilizan los procesos dentro de nuestros alimentos, que siempre pasamos, querido estudiante. Como hemos dicho, también si agarráramos un papa y si cortáramos la mitad y si echáramos lo que es jugo de limón, puede cambiar el estado. Vamos a ver que hemos visto en experimentaciones. Es por eso muy interesante que el día de hoy hemos tratado. Y bueno, como ya vamos cerrando nuestra clase del día de hoy, les voy a hacer algunas preguntitas para ir cerrando y despidiéndonos sobre la clase del día de hoy. Muy bien, querido estudiante, ya que nosotros hemos observado y hemos aprendido sobre el tema del día de hoy, que hemos tratado sobre las indagaciones sobre las acciones del jugo de limón, y también hemos visto lo que es el oscurecimiento de los alimentos, en qué momento se oscurece o en qué momento se oxida. Entonces, les pregunto, ¿cómo aprendiste el día de hoy, querido estudiante? Aprendí viendo las imágenes, pequeñas imágenes, la explicación. De acuerdo a eso hemos aprendido cuando una fruta se oxida más rápido, por qué y todo eso, profesor. Muy bien. ¿Y para qué te sirve lo que aprendiste el día de hoy, querido estudiante? Profesor, esto a mí me va a servir bastante porque me va a servir compartir con mis compañeros, con mi familia también, con mis hermanos y más que todo con mis compañeros de estudio para poder entender bien ese tema y así vamos a seguir mejorando en muchos aspectos. Muy bien, querido estudiante. ¿Y qué dificultad tuviste el día de hoy? La dificultad tuve, profesor, al principio porque no sabía por qué la fruta se oxida rápido. O sea, eso no es una máquina o digamos un objeto oxidante, simplemente es una fruta. Entonces tuve esa dificultad, pero con la imagen, con el concepto que usted me hiciste leer, con el texto, nosotros hemos llegado
indagar más fácil y hemos aprendido, pero he tenido esa dificultad porque primero he tenido bastante para poder entender ese pequeño tema y así vamos a seguir aprendiendo, profesor. Muy bien, querido estudiante. Entonces el día de hoy será hasta acá nomás y muchas gracias por poner la atención el día de hoy y que Dios os bendiga y nos vemos a encontrar el próximo clase. Chao.